Seguramente muchos de nosotros tenemos expectativas al comenzar un año nuevo, bajar de peso, hacer un viaje, casarnos, comprar una casa, cambiar de vehículo, estudiar más. ¿Cuántos de nosotros nos hemos propuesto al comenzar un año leer más la Biblia, orar más, congregarse más? Quizás algunos estén pensando en comprometerse más este año con la obra del Señor, mejorar las relaciones con los hermanos de la Iglesia, prepararse para participar en algún ministerio, dedicarse al evangelismo. Estas metas podrían ser mucho más nobles porque significan buscar el reino de Dios y su justicia. Acumular tesoro para lo porvenir, echar mano de la vida eterna, hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Esos pueden ser buenos deseos, buenos anhelos para comenzar un año. No sé si esta reflexión la estás escuchando al comenzar un año, o la estás escuchando ahora mismo, mitad de año, o al finalizar un año. Muchas veces perdemos de vista lo más importante. Nos centramos tanto en nuestra vida personal, en nuestra familia. Nos centramos más en las añadiduras que en buscar las cosas de Dios. Perdemos de vista lo más importante, el reino de Dios y su justicia. Nuestro enfoque es trabajar, es sufrir, es vivir para lo que ofrece este mundo, y muchas veces nos olvidamos de los momentos más importantes, la presencia de Dios. Hoy quiero hablarte de un personaje, y no lo voy a hacer solo porque Alejandro Salcelo me va a acompañar con este hermano, con este hombre de fe. Enoc se deleitaba en la compañía de Dios. Es difícil caminar con alguien que no te agrada, ¿verdad? Pues Enoc caminó con Dios durante 300 años. No fue que Dios caminó con Enoc, sino que Enoc caminó con Dios. Es Dios el que toma la iniciativa con nosotros. El Espíritu Santo observa la determinación de Enoc de caminar con Dios. Enoc se deleitaba en Dios. Enoc no se sentía aburrido, no se conformaba con tener una vida mediocre, él quería algo más. Enoc experimentó lo que decía David en el Salmo, capítulo 16, verso 11. Estar en la presencia de Dios es tener plenitud de gozo. Ningún hombre querrá caminar con Dios a menos que Dios venga a ser el objeto de su deleite. David también expresaba en el Salmo 36, verso 7, «Cuán preciosa es tu misericordia, es un torrente de delicias». Enoc había determinado transitar por el camino que él había trazado. Ese camino que Dios le había demandado. Había una resolución de andar en los caminos de Dios. Enoc procuró hacer aquello que lo acercaba a Dios. Evitó lo que lo alejaba de él. Y lo hizo durante 300 años. De hecho, si lees un poquito la historia de Enoc, lo breve que se menciona de él, lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 5. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24, Génesis capítulo 5. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En la Biblia tenemos a dos personajes, dos hombres
que nunca vieron la muerte: Enoc y Elías. Enoc procuró hacer aquello que lo acercaba a Dios. ¿Es ese nuestro anhelo? ¿Hacer siempre la voluntad de Dios? ¿Hacer lo que Él nos demanda? Enoc tuvo que luchar con la tentación de buscar su deleite en muchas otras cosas. Enoc nunca se cansó de caminar con Dios. No había Facebook, no había vallas publicitarias, no había cine, no había tentaciones tan sutiles como las de hoy. Tampoco tenía una Biblia. No había mucho conocimiento en esa época. Si analizas bien la genealogía de Génesis capítulo 5, Enoc y Adán se solaparon por 300 años. Enoc conocía el relato de la creación por Adán, pero comparado con el privilegio de tener una revelación completa del Antiguo y Nuevo Testamento, porque no conocía el Salmo 23, pero es que Enoc hizo lo que Adán no hizo. Enoc caminó con Dios. Enoc vivió en el contexto de una sociedad corrupta que Dios habría de exterminar por completo por un diluvio. Vivió en una sociedad caracterizada por la impiedad. No vivió en una época dorada. Si tú lees en capítulos anteriores, en Génesis 4 se halla la genealogía de Adán por la línea de Caín. Y el séptimo en esa línea fue Lamec. Lamec fue el primer polígamo y violento. Pero desde la línea de Set, es decir, el piadoso, el séptimo fue Enoc. Enoc y Lamec eran contemporáneos. Esa impiedad en Lamec no era aislada. Dice la palabra en la carta de Judas, versículo 14 y 15, dice que de ellos profetizó Enoc. 4 veces en estos pasajes se menciona la palabra impío. La sociedad, como la actual, la que estamos viviendo ahora, estamos peor que en la sociedad de Enoc, que en la sociedad de Noé, que en la sociedad de Sodoma y Gomorra. La sociedad era impía. La maldad se había multiplicado en la tierra y no había ningún interés por Dios, pero Enoc caminó 300 años en medio de la impiedad. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Enoc caminó con Dios en medio de las presiones de la vida. Dice la palabra que Enoc engendró hijos e hijas. Vino a ser un adorador de Dios después que engendró a Matusalén. Matusalén es el hijo más famoso. De hecho, Matusalén es el hombre que vivió más sobre la tierra. ¿Cuántos hijos e hijas tuvo Enoc en esos 300 años siguientes? No lo sabemos, tal vez muchos. Fue responsable en cuidar de su descendencia, en forma espiritual y material, teniendo que enfrentar las presiones ordinarias. Los hijos de Enoc no fueron muy diferentes de los nuestros. Yo me imagino a las hijas de Enoc sufriendo por el hecho de que otros ponían sus ojos en ellas. Enoc caminó con Dios en medio de su familia, no como un ermitaño. Enoc no caminó por días, ni por décadas, sino por 300 años. Caminó con Dios 300 años. ¿Cuál fue el secreto? ¿Cómo fue que pudo caminar con Dios todos esos años en medio de una sociedad corrupta? Todos sabemos y nos damos cuenta que Enoc era por naturaleza pecador. Enoc no experimentaba ningún deleite en Dios, pero sucedió algo en Enoc que lo marcó para siempre con el nacimiento de su hijo Matusalén. Desde entonces comenzó a caminar con Dios. Se volvió un adorador de Dios. Los que sois padres, ¿cuántas veces un hijo os cambia la vida? Pero hay más, ¿eh? Aparte de que Enoc se convirtió en un adorador de Dios con el nacimiento de Matusalén, hubo algo que le agradó a Dios muy especialmente, la fe de Enoc. Y de esto habla el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. Enoc comenzó su camino por fe y se mantuvo por fe 300 años, hasta que lo traspuso Dios. Enoc conoció que Dios era compasivo
era misericordioso, era perdonador. Enoc caminó con Dios por fe. En Génesis se habla únicamente de 2 personas que caminaron con Dios, Noé y Enoc. Y desde el principio fue por gracia. Noé halló gracia a los ojos de Dios, Génesis capítulo 6, verso 8. Del mismo modo, Enoc caminó por fe y por gracia. Yo me imagino que Enoc en varias ocasiones tuvo que pedir perdón a Dios por algún pecado. Enoc caminó con Dios como un amigo. Seguramente Enoc falló a Dios en algún momento, porque no había nadie perfecto en la tierra. El único perfecto fue Jesús, sin mancha, sin pecado. No obstante, a pesar de su condición, Enoc confiaba en Dios y sabía que Él lo podía perdonar cuando fallara. El secreto de Enoc fue que anduvo por fe, no por vista. La comunión con Dios se inicia con un acto de fe y se sostiene con actos de fe a lo largo de nuestra vida. Tenemos mucho que aprender de este hombre, su reconocimiento del pecado, su humanidad, su sensibilidad para ser tocado por las circunstancias que lo acercaban a Dios, su fe inquebrantable, su anhelo profundo de caminar con Dios. Si tan solo pudiéramos hacer de este año o de estos días o de los meses que van a llegar el compromiso que tuvo Enoc de caminar con Dios, seguramente no veríamos la muerte de tantos sueños en nuestra vida. Quizás nuestras mayores esperanzas y los deseos y sueños más profundos del corazón se pueden cumplir, pero todo si caminamos con Dios. Alejandro Salcedo nos va a presentar esta reflexión. Hablará sobre Enoc, consecuencias de caminar con Dios. Es importante destacar que el Génesis solo procura dar una lista de los hombres de las principales familias, no como un dato histórico, sino como un argumento sobre la autenticidad del relato. El autor solo puede haber llegado a este conocimiento por la revelación del mismo Dios. Y la intención de Dios, al revelar estos nombres al escritor, solamente es dar un criterio de la veracidad del relato que se está dando en Génesis. Nadie tal vez pueda aprender de memoria tantos nombres y tantos datos, pero la precisión de ellos, ubicados inmediatamente después del relato de la creación del hombre, afirman la autenticidad del Génesis. Enoc fue el 7º contado desde Adán. La piedad es caminar con Dios, y eso era lo que demostraba Enoc. La verdadera piedad es estar de la mano con el Señor, caminando con Él. Eso demuestra una verdadera relación y reconciliación con Dios, pues 2 no pueden andar juntos si no están de acuerdo, como lo dice Amós 3. Incluye todas las partes de nuestra vida. Tiene que ser una vida santa, recta y sobria. Caminar con Dios es tener a Dios siempre con nosotros, actuando como estando siempre bajo su mirada, bajo su tutela. Es preocuparse constantemente de agradar a Dios en todas las cosas y en nada ofenderle. Es ser seguidores de Él como hijos amados. El Espíritu Santo dice que caminó Enoc con Dios, en lugar de decir vivió Enoc con Dios. Esta fue la preocupación de Enoc y su trabajo constante. Mientras los demás vivían para sí mismos y el mundo, Enoc vivió para Dios. Muchos hoy viven para sus propios deleites. Caminan para sus propios deleites. Caminan a satisfacer sus propios egos. Hay individualismo, aún en la misma iglesia. Esa iglesia que se denomina cuerpo de Cristo, pero sus miembros caminan
solos, independientes, sin relacionarse, sin amarse. Caminan sin servirse mutuamente. Viven una vida religiosa, pero caminan con Dios. Para Enoc era el gozo de su vida caminar con Dios. Enoc fue llevado a un mundo mejor. Como él no vivió como el resto de la humanidad, él no salió del mundo por la muerte como los demás. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Él vivió 365 años, que según la edad de los hombres de aquel entonces era solo más o menos la mitad de lo que vivían en ese tiempo. A menudo Dios se lleva más pronto a los que Él ama. El tiempo perdido en la tierra de estas personas lo ganan en el cielo. Es una indescriptible ventaja para los que se van adelante de nosotros. Y un gran consuelo también. Veamos cómo se expresa la transposición de Enoc. Desapareció porque lo llevó Dios. Ya no estuvo más en este mundo. Fue transformado como lo seremos todos los santos que estemos vivos en la venida de Cristo Jesús. Quienes empiezan a caminar con Dios, cuando son jóvenes, tienen la esperanza de caminar con Él larga, cómoda y servicialmente. La marcha constante en santidad del cristiano verdadero por muchos años, hasta que Dios lo lleve, es la mejor recomendación para cada uno de nosotros, a los que muchos se oponen. Caminar con Dios concuerda bien con las preocupaciones, consuelos y deberes de la vida. Enoc era un hombre en comunión con Dios. Leemos en Génesis 5 del 18 al 24. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es realmente hermoso cómo describe Génesis la relación de Enoc con nuestro Señor. No basta el simple vivió que se usa en todo el capítulo, motivado por la fidelidad de Enoc. Dice en el relato, y caminó Enoc con Dios en el versículo 22. Y como si no bastara, para que no queden dudas, insiste una vez más en el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios. Debemos entender muy bien a qué se refiere el escritor al afirmar que Enoc caminó con Dios. Algunos, tal vez dogmatizando el concepto, han llegado a afirmar que Enoc era un hombre perfecto delante de Dios. Esto en realidad es inadmisible porque la Biblia misma, la palabra misma, lo desmitifica cuando nos dice que todos pecaron y que no hay justo ni aun uno. Pablo escribiendo a los Romanos. Es mucho más prudente y más hermoso pensar que siendo un hombre como todos nosotros, incluso habiendo pecado, la dependencia de Enoc respecto de Dios llegó a ser tan real, llegó a ser tal que su comunión fue constante y permanente con Dios. Tú y yo sabemos, muy bien sabemos, qué importante es estar en comunión con Dios a través de la oración, de la alabanza, en la congregación, de la lectura de la palabra, pero también sabemos que muchas veces esta comunión no es constante,
que hay cosas que nos distraen y que a menudo nos ocupamos en asuntos temporales y olvidamos tener esa comunión con Dios. Olvidamos tener en cuenta al Señor. Esto no pasaba con Enoc. Él caminaba con Dios. Su vida cotidiana era caminando con Dios permanentemente. Él no tenía una relación de algún día en especial con Dios, de un domingo, de un miércoles o de un jueves. Él caminaba con Dios en su cotidianidad. Él iba a donde Dios le llevaba. Y a su vez, Dios iba siempre junto a Enoc. ¡Qué maravillosa imagen! Era un hombre notablemente premiado por Dios. El versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El pasaje dice que Dios premió a Enoc llevándole sin pasar por la muerte. También se afirma esto de Elías. Pero no deja de asombrarnos hasta qué punto llegó la comunión de Enoc con Dios. Notemos también que al ser elevado a la presencia divina, Enoc tiene 365 años, muchos menos que sus antecesores y sus descendientes. La idea es que Dios no quiso esperar más tiempo para tener consigo a Enoc. Alguien, haciendo un poema de este pasaje, dijo: y una tarde, cuando el sol se apresuraba a ocultarse, Enoc tomó su cayado y comenzó a caminar junto al Señor como siempre lo hacía, hasta que junto al Padre llegó hasta el mismo cielo, y el Padre lo retuvo allí. Es un cuadro maravilloso de la notable bendición sobre la vida de este hombre fiel y devoto, y el agrado del mismo Dios. Tenemos en Enoc un ejemplo de fe, como lo dice Hebreos 11, del 5 al 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El escritor de Hebreos ubica a Enoc inmediatamente después de Abel en el largo listado que hace de los grandes hombres de fe. Aquí se certifica que Enoc no conoció la muerte y se afirma el agrado de Dios con él. El escritor dice, tomando como ejemplo a Enoc, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dando por sentado cuánto agradó a Dios la fe de Enoc. Esto es una gran enseñanza para ti y para mí. Una gran enseñanza para nosotros. No es posible una comunión plena e intensa con Dios sin fe. La fe es necesaria, no solo para creer que sí es posible caminar con Dios, sino también para que cada paso que demos en ese camino lo demos tomados de la mano del Señor. En ese sentido, Enoc debe ser un espejo en donde cada uno de nosotros pueda mirarse, tratando, esforzándose en seguir su ejemplo. Si Enoc pudo, podemos nosotros caminar con Dios. Es posible una comunión tan hermosa con el Señor, mas aún sabiendo que por Jesucristo su Espíritu mora en nosotros para darnos vida eterna. Y desde esta perspectiva, el premio Enoc es un anticipo de lo que Dios quiere dar a todos aquellos que creen en Jesús y aprenden por su Espíritu a caminar con Él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Creer que Dios existe es solo el comienzo, porque aún los demonios creen. Dios no se va a conformar con un simple conocimiento de su existencia. Él quiere una relación personal y dinámica con nosotros. Él quiere transformar nuestra vida. Él quiere una relación personal y dinámica contigo. Quiere transformar tu vida. Quienes con sinceridad le buscan, lo hallarán. Y quienes lo hallan serán premiados con la presencia íntima de Dios. Y caminarán con Él y no se han de soltar de su mano. Algunas veces nos preguntamos acerca de cuál será la suerte de quienes no han oído de Cristo y que ni siquiera han tenido una Biblia para leerla. Dios nos asegura que todo aquel que lo busca con sinceridad, que actúa con fe basado en el conocimiento que tiene de Dios, será recompensado. Cuando tú les anuncies a los demás las buenas nuevas de Dios, anímalos a ser sinceros. Anímales a ser diligentes en su búsqueda de la verdad. Los que escuchan el Evangelio son responsables por lo que oyen. Te dejo con 2 Corintios capítulo 6 versículos 1 y 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Amén.